Bienvenidos hermanos a nuestra lectura y reflexión del día. Estamos en la primera epístola a los Corintios. Hemos llegado al capítulo 7 y nuestra lectura pasada fue hasta el versículo 16, que dice: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su cuerpo sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Más, perdón, y a los demás, yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Hasta ahí fue la primera lectura. Hoy vamos a leer una segunda parte y hasta donde el Espíritu Santo nos ayude en este pasaje tan interesante del capítulo 7. Pero a cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Fue llamado a alguno siendo incircunciso, quédese circunciso. Fue llamado a alguno siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado. Pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, libre es en el Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Pero por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Bien, desde el versículo 17 al 24 hemos hecho lectura y Pablo está haciendo referencia al matrimonio, a casos diferentes en el matrimonio, y luego hace un paréntesis aquí para ilustrar lo que él está diciendo. Cada uno como fue llamado, así se quede. Entonces, para ilustrar esto, él dice, algún judío de los que se han circuncidado fue llamado al evangelio y estaba circuncidado, bueno, pues quédese circuncidado. No tiene necesidad de quitarse la incircuncisión, de rechazarla. Igual, ¿qué puede hacer? Ya está circuncidado. Ahora, alguno de los gentiles que no se circuncidan,
porque no están dentro del pacto judío. Entonces, cuando llegan al Evangelio, no tienen necesidad de circuncidarse. Entonces, los judíos no pueden hacer nada porque ya están circuncidados. Y los gentiles que no son circuncidados no tienen necesidad de circuncidarse. ¿Por qué? Porque nada significa eso ya cuando llegamos al Evangelio, dice Pablo, sino que el Evangelio es lo que importa, guardar los mandamientos del Señor. Eso es lo que nos dice aquí el apóstol Pablo. Luego él sigue diciendo, ¿alguno fue llamado siendo esclavo? Es decir, usted era esclavo cuando llegó al Evangelio. Quédese tranquilo, cumpla sus responsabilidades. Dice ahora, si puedes hacerte libre para que no seas esclavo de los hombres, pues mucho mejor. Si legalmente puedes firmar algún documento para ser libre, recuerda que estamos hablando en el contexto de hace 2000 años cuando habían esclavos. Entonces dice, pues firma un documento y hazte libre. Pero si no puedes hacerte libre, quédate tranquilo ahí con tus jefes, que de todas maneras en Cristo ya eres libre. Eso es lo que está diciendo aquí. ¿Y por qué Pablo presenta estos ejemplos aquí? Bueno, algunas personas pensaban que al llegar al Evangelio, si no eran casados, por ejemplo, entonces debían casarse, por poner un ejemplo que tenga que ver con el matrimonio. O algunos llegaban casados, quizá tenían que divorciarse. No, Pablo les dice, en el estado en que fueron llamados, así permanezcan. Así, casados, quédense casados. Solteros, quédense solteros, no tengan afán de casarse, pero por eso él decía, pero si se casa, pues no peca, solamente que le vendrán aflicciones para la carne. Es lo que básicamente está diciendo aquí. Ahora, entonces, él continúa adelante ya en el versículo 25 y retoma directamente el tema que estamos tratando, dándole consejo entonces a las vírgenes, es decir, las señoritas que no han tenido mandamiento. Dice, en cuanto a las vírgenes, pues no tengo un mandamiento, pero voy a darles lo que creo, según la misericordia que he alcanzado del Señor. Entonces, quiero darles algún consejo. Dice, tengo pues esto por bueno a causa de las dificultades del tiempo presente, que haría bien al hombre soltero, pues quedarse así como está, soltero, pues le sería bien. Los tiempos son difíciles, decía Pablo para su tiempo, que los tiempos eran difíciles. Hoy decimos lo mismo. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, pues sería bueno que se quede soltero si sabe ser santo, si sabe servirle al Señor, si sabe agradarle al Señor. Entonces, quiero guardarle de las aflicciones que tiene el matrimonio. Quédese así hasta que venga Cristo. Pero de todas maneras no está diciendo que sea pecado casarse. Solamente que en los consejos él dice, estás ligado a mujer, es decir, estás casado, pues no trates de soltarte. Estás libre de mujer, o sea, no te has casado, pues entonces no tengas afán de casarte. Ese es el consejo que Pablo está dando porque él sabía que el matrimonio es una bendición, pero que trae ciertos conflictos. Ahora bien, si el soltero se casa, pues no comete ningún pecado. Si una doncella o una virgen se casa, no está pecando por esto, solamente que vienen las aflicciones de la carne a causa del matrimonio, y yo quiero evitarles estas aflicciones. No hay ningún problema con casarse. El matrimonio ha sido instituido por Dios desde el huerto del Edén, así de que no tienen ningún problema si se casan, están haciendo bien. Dios lo decretó como una bendición. No es bueno que el hombre esté solo. Sea honroso en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, como dice Hebreos 13:4, como dice Génesis 2:18. Sí, Pablo siempre está diciendo que el matrimonio es bueno y los que prohíben casarse están cayendo en apostasía, como dice Primera Timoteo capítulo 4. No hay que prohibirle a la gente que se case. Entonces Pablo aquí no está prohibiendo, está diciendo es,
Si se quedan solos para servirle al Señor en santidad, pues están haciendo bien, le van a servir. Ahora, si se casan, no cometen ningún pecado, no están pecando por casarse, pero es necesario que sepan que vienen algunas aflicciones, porque el matrimonio traerá pues ciertas dificultades, ¿sí? Los problemas, los dolores, tanto físicos como emocionales, van a acompañar al matrimonio toda la vida, toda la vida. Eso viene en el matrimonio, esa es parte de de las situaciones que se presentan como normales. Somos humanos. El casado está, tiene un compromiso con un ser humano al que debe amar, al que ama y debe amar. No se está casando con un ángel, no es un espíritu eh, no es un espíritu que no tenga carne, pues, no, sino que viene con la carne las dificultades. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuvieran. Sí, Pablo quiere destacar que el tiempo que estamos viviendo, incluso desde su tiempo, habría mucha dificultad, habría, bueno, persecuciones y tantas cosas más que vienen. Entonces es necesario que nosotros sepamos que, bueno, la venida del Señor está cerca, hay conflictos, hay guerras, rumores de guerras, hay persecuciones y todo eso. Y si usted está casado, pues debe luchar con el matrimonio en medio de todas estas situaciones. Se deben fidelidad, hay conflictos de economía, la situación, la inflación a nivel mundial trae problemas en sí. Usted tiene que enfrentar eso. Vienen los hijos no siempre salen buenos hijos, muchos salen rebeldes, hay que educarlos, criarlos y aunque los estamos criando de la mejor manera en el Evangelio, a veces los hijos se rebelan contra los padres y los hijos a veces causan división. A veces la madre se pone al lado de los hijos en su rebeldía, no quiere que el papá los castigue. A veces es el papá que se une con los hijos contra la madre. Todo esto suele venir. Entonces vienen los conflictos normales. Así de que el marido sea responsable con su mujer, sea responsable con ella, cúmplale a ella todos sus deberes. Pero el apóstol Pablo dice, pero sírvale al Señor con todo su corazón, haga como si no tuviese esposa. No está diciendo que es irresponsable, sino que le sirva primeramente al Señor por encima de todas las dificultades que el matrimonio le pueda presentar. Y los que lloran, pues como si no lloraran, como si no llorasen. Si están sufriendo, si hay dificultades, si hay crisis, si hay tristezas, bueno, no hay tiempo para llorar. El Señor viene, sírvale al Señor y evangelice a sus vecinos, porque si una persona es muy melancólica, con ese lloriqueo no va a andar evangelizando a nadie ni está cumpliendo sus deberes con el Señor. Los que se alegran, bueno, del otro lado están los que se alegran, tienen muchos motivos para estar alegres. Bueno, hagan de cuenta que no tienen esos motivos para alegrarse y pónganse a trabajar en la obra del Señor con más dedicación. Los que compran, tienen dinero para comprar aquí y allá, hagan como si no tuvieran nada, como si no tuvieran dinero. No le presten demasiado amor al dinero, a las posesiones. En la vida hay goces como hay lloros. En la vida hay los que pueden comprar como los que no pueden comprar. Pero en todo momento debemos aprovechar la oportunidad para servirle al Señor y no a las cosas que nos suceden o las cosas que tenemos. Entonces Pablo está siendo muy claro aquí. Los que disfrutan de este mundo, hagan como si no lo disfrutaran. Es decir, los que se dan vacaciones, los que pasean, los que tienen oportunidad de todas estas cosas, hagan de cuenta que no tienen nada. ¿Por qué? Porque la apariencia de este mundo es pasajera. Todo en este mundo es vanidad. Todo lo que tenemos y lo que podamos tener no es más que vanidad, ya sea vestido, placeres, alimento. Hay unos que tienen más que otros.
propiedades, comercio, actividades, lo que sea, políticas, somos músicos, todo lo que tengamos, Pablo dijo, todo lo tengo por basura con tal de alcanzar a Cristo, aquel que me llamó y agradarle a Él. Dios mío, si hiciéramos caso a estas palabras que el Espíritu Santo nos dice, que el mundo es un escenario pasajero, es efímero. Aquí no somos más que actores que estamos pasando por una obra teatral. Todo esto no es más que externo, es un sueño, es una neblina. Lo que vale la pena es lo que viene, la eternidad es lo que viene. Eso es lo que vale la pena. Cuando abramos los ojos en la eternidad, ahí es donde vamos a lamentar si yo hubiera orado más, si hubiera dedicado más tiempo a la palabra, si hubiera dedicado más tiempo a lo espiritual, si no hubiera sido tan sentimental, tan melancólico. Tenemos en las iglesias gente tan melancólica, otra tan sentimental, otros tan coléricos. Hermano, unos se la pasan lloriqueando y quejándose y otros se la pasan de mal genio todo el tiempo. Eso es lo que pasa, haciéndole caso a los sentimientos todo el tiempo. Lo que siente mi corazón, eso es lo que exploto. Si hiciéramos más caso a la palabra del Señor, tuviéramos en esto más seriedad, más consagración, nuestra vida sería mejor y más fructífera. Quisiera pues, versículo 32, que estuvieras sin congojas, sin tantos problemas que presentan los hogares. ¿Por qué? Porque los solteros cristianos se preocupan por agradar al Señor. ¿Cómo agradarlo? Todas las cosas del Señor, las misiones, el evangelismo, etcétera. Es lo que Pablo dice claramente, que los solteros cristianos no tienen estas cosas de la vida que les estorban en cierta manera para servirle al Señor. Y él lo dice porque él era precisamente un soltero que estaba dedicado plenamente y enteramente a servirle al Señor, porque la soltería ofrece esa oportunidad. Pero él dice, pero si usted como soltero no es capaz, porque se está quemando todo el tiempo en sus deseos, pues entonces tranquilo, cásese, pero entonces asuma las aflicciones que trae el matrimonio, ¿sí? Entonces el versículo 33 dice, en cambio el casado se preocupa por cómo agradar a su mujer en las cosas del mundo, todo lo que el mundo ofrece, pues, y no necesariamente está hablando de cosas mundanas que los van a conducir al infierno, no necesariamente está hablando de eso, sino de las cosas normales que hay en el mundo que hay que atender en el hogar, ¿sí? Todo, atender, que comprar las cositas para el hogar, que hay que comprar esto, aquello, hay que dedicarle tiempo a eso. A veces la gente sale toda una tarde, todo un día de compras y a veces lo que compran son que colgandejos para la pared, que un materito para la esquina, que nada de eso en sí es pecaminoso, pero forma parte de las cosas del mundo. Hay que invertirla, hay que gastar plata, hay que trabajar en eso y hay que trabajar para eso, que el jarrón de aquí, que el otro allí, que el televisor aquí, que el TV cable allí, eso quita tiempo y son cosas del mundo, pero pues son cosas que en cierta forma se hacen necesarias para el hogar. Entonces, si usted se casa, debe dedicarle tiempo a esas cosas para tener contentita a la esposa. ¿Ve? Porque el que tiene esposa tiene que amarla, tiene que en cierta forma complacerla. Y de paso hay esposas que son muy carnales y todo el tiempo quieren que el marido les complazca hasta la última plumita del rincón de la casa. Entonces eso trae conflictos. Pero bueno, si usted se casó, pues entonces asuma que eso viene con el matrimonio. Entonces, no estamos hablando de que necesariamente se van a perder por esto ni nada de eso, pero el hombre tiene que agradar a su mujer, cumplir sus obligaciones. Y todo esto, pues, necesita tiempo, dinero, inversión, todo eso. Entonces, si alguien es soltero cristiano, tiene toda la vida libre para que le sirva al Señor todo el tiempo, las 24 horas si quiere. Pero si no lo es, si se casa porque quiere casarse, asuma las responsabilidades del hogar. Tiene que asumirlas porque eso es. Entonces, hay asimismo diferencia entre la casada y la virgen, la doncella, la soltera. La doncella que es soltera y le sirve al Señor, pues también ella se preocupa por ser santa, incluso en todo su cuerpo, en espíritu. Ella está consagrada para el Señor y quiere agradar al Señor, pero
La casada, pues tiene que agradar a su marido, porque su marido tiene sus necesidades, tanto íntimas como emocionales y todo, y pues la casada, y entonces hay algunos maridos que son mal geniados, coléricos, llegan a la casa amargados a hacerle la vida fea a la esposa, y pues ella tiene que atenderlo, complacerlo, servirle, y todas esas cosas que son parte del matrimonio, que en sí no son pecaminosas, pero que son cosas del mundo, son terrenales. Y si ella se casó, pues ¿qué quiere? ¿Ser una misionera? No, ya se casó. Tiene que atender a su marido, sencillamente. Conocemos esposas que se casan y entonces se la pasan es por allá que en ayuno, todo el tiempo están en ayuno, que se van a predicar, dejan la bendita casa sola, sin los oficios, no atienden al marido y bueno, algunas han perdido hasta el matrimonio porque todo lo espiritualizan, porque ya son angelitos puros, que el Señor me llamó a servirle y no sé qué más y que yo tengo que servirle porque Él me llamó. Entonces, ¿para qué se casó, señora? ¿Para qué se casó si no va a atender a su marido? Entonces, no está haciendo ningún bien con irse de misionera, al contrario, está pecando porque está en contra de la palabra del Señor. Si se casó, atienda su casa. Póngase a hacer arepitas con huevos fritos y atienda su casita y hasta que no llegue su marido y lo atienda y todo, no puede hacer otras cosas porque tiene que cumplir su responsabilidad. Ese es el deber. Entonces, mujeres que se casan y son descuidadas con el hogar, con los hijos y tantas cosas. Una vez por allá, una hermana, pues lamentablemente se fueron a unos ayunos y dejó los niños pequeñitos solos y el más pequeñito de la casa se ahogó. Ese es un testimonio que con mucha prudencia lo cuento porque no quiero que en estos audios vaya a herir los sentimientos, las sensibilidades de esa familia, pero eso es una tristeza real por estar por allá que en ayuno, descuidar los niños y el niño pequeño se ahogó. Dígame qué bien hacemos ahí, qué bien. Esa mamá de quién tenía que estar pendiente, de sus niños, de su hogar, de eso debía estar pendiente. Entonces, la casada tiene que preocuparse por las cosas terrenales, cosas del mundo. No estamos hablando de cosas mundanas y perversas, sino las cosas terrenales, de cómo agradar a su marido, de cómo tener su hogar al día. Entonces, esto lo digo para vuestro provecho. Yo no les estoy tendiendo ninguna trampa, no estoy diciendo nada, dice Pablo, por debajo de la manga, sino que estoy hablando lo que es honesto, lo que es decente, para que ustedes se acerquen al Señor sin impedimento. Les estoy diciendo claramente la diferencia entre el soltero y el casado. Las decisiones las toman ustedes. Entonces Pablo no está aquí haciendo ninguna cosa rígida como para hacerlos esclavos de una enseñanza personal de él, sino haciéndoles discernir entre la necesidad de atender al matrimonio, que es una institución divina, porque el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Bueno, le hizo esposa. El matrimonio cayó en el huerto del Edén y quedó defectuoso, defectuoso. Ahora, Cristo vino para restaurar todas estas cosas, pero todas las cosas serán restauradas por completo cuando llegue el tiempo exacto, cuando pasemos al reino milenial y finalmente a la eternidad. Mientras tanto, tendremos muchas imperfecciones y defectos. Como humanos estaremos luchando con ese viejo hombre y pues todo esto trae y causa esas dificultades. Ahora bien, pero si alguno piensa que es impropio que su hija virgen y soltera se pase de edad y él quiere que ella se case, pues entonces haga lo que quiera, hágala casar, pues que se case tranquila. Su hija no va a cometer ningún pecado al hacer esto. Y recuerden que en ese tiempo incluso los padres le buscaban esposo a la hija y le buscaban también esposa al hijo. Era en ese tiempo según la cultura. ¿No? Ahora, de manera que el que da a su hija en casamiento, pues hace bien, no está pecando. Pero si alguno no la entrega en casamiento, sino que para que ella le pueda servir al Señor, pues hace mucho mejor. Así de que es necesario que conozcamos por qué se habla en estos términos, ya que la cultura de la época era así. La mujer casada está ligada a su marido por la ley mientras él vive. Está ligada a su marido.
Ahora, si su marido muere, pues ella queda libre para casarse porque queda viuda con quien quiera. Pero si la viuda se quiere casar, mi consejo, mi reprensión, mi exhortación, dice el apóstol Pablo, es que se case con un cristiano. Dice que se case en el Señor, en el Evangelio. Eso significa con un cristiano, porque hay viudas cristianas que se consiguen hombres impíos y malvados, que son unos morbosos y hasta borrachos y les desgracian la vida. Yo las he conocido a esas viudas que se han casado con impíos y he conocido a una hermana y otra que por ahí las veo descarriadas y todo porque ese marido impío que se consiguieron las hizo descarriar, porque la carne les pudo más y se casaron con hombres perversos y mundanos, que ahora no las dejan congregarse. Entonces es necesario que se casen en la voluntad del Señor, en oración, dirigidos por el Señor con un hombre cristiano. Si no se casan así, están fuera de la voluntad del Señor esas viudas y que ahora soporten lo que viene, porque esos impíos las van a hacer descarriar. Se las van a llevar al mundo a bailar, a beber cerveza, licor y las sacan del camino. Y eso no es lo que Dios quiere para ellas. Entonces Pablo en el versículo 40 dice, pero lo que yo creo firmemente a mi juicio es que ella sería más dichosa si ahora se queda viuda, solita, sirviéndole al Señor. Y tengo el Espíritu Santo para decirles estas cosas, dice el versículo 40. Ojalá esas viudas, en lugar de estar buscando marido, ojalá se quedaran ellas solitas sirviéndole al Señor. Sin embargo, Pablo en la primera carta a Timoteo, por allá en el capítulo 5, si usted lee el versículo 14, él está diciendo que las viudas jóvenes es mejor que se casen, porque comienzan a tener un novio aquí, otro novio allí, un amante aquí, un amante allí, y se vuelven fornicarias. Entonces, allá por eso él en ese pasaje, él dice, bueno, sería mejor que si una viuda se queda joven, pues para que no se esté quemando y comience a tener amantes y a pecar y a despreciar la palabra del Señor. Bueno, si está tan vigorosa, es mejor entonces que ella se case, consiga a su esposo. Pero luego a la iglesia le dice, y a las viudas que han sido viudas de verdad, que ya están viejas, que toda la vida estuvieron al lado de un marido, fueron fieles, a esas viudas, por favor, la iglesia debe ayudarlas, sostenerlas y preocuparse por ellas, dice Pablo también en esos pasajes. Así es que Pablo tenía el Espíritu Santo, obviamente, y todo lo que él escribió, lo escribió inspirado por el Espíritu Santo para darnos instrucciones en cuanto a temas generales del matrimonio. Recuerden que cuando comenzamos esta clase les dije que aquí se trata de manera general los mandamientos que debemos tomar para todos, pero ya cuando se tratan problemas específicos, particulares de algún matrimonio, que se presentan cosas muy excepcionales que hay que aconsejarlas cara a cara, bueno, ya eso es otra cosa. Cada matrimonio, cada caso tendrá su asunto que tratar por aparte para ver cómo podemos ayudarlos a reflexionar, pero aquí está dicho lo que en general debemos saber en cuanto al matrimonio y la soltería y que el Espíritu Santo confirme su palabra en nuestros corazones.